Bienvenidos a Relatos entre Muros. Donde en lugar de una inmersión profunda, nos adentraremos en los pasadizos del tiempo para explorar las historias que se esconden tras los muros. Hoy nos detenemos ante la infame mansión LaLaurie en Nueva Loris, un lugar impregnado de una inquietante historia que ha fascinado y horrorizado a partes iguales durante casi 2 siglos. La mansión LaLaurie. La mansión LaLaurie es un enigma envuelto en un sudario de misterio. Un recordatorio. Un recordatorio de que la verdad puede ser más espeluznante que cualquier ficción. En el corazón de este misterio. En el corazón de este misterio. Encontramos a Madame Delphine LaLaurie. Encontramos a Madame Delphine LaLaurie, una mujer que se movía con soltura entre la élite de Nueva Orleans en el siglo XIX. Organizando fastuosas fiestas y codeándose con lo más granado de la sociedad. Su posición social era impecable. Provenía de una rica familia criolla. Se había casado 3 veces. Cada matrimonio la elevaba más en la escala social de la ciudad. Y sin embargo, Tras esa fachada de elegancia y refinamiento, se escondía una realidad perturbadora. un secreto. Un secreto que permaneció oculto hasta que un incendio accidental lo sacó a la luz. El 10 de abril. El 10 de abril de 1834. Las llamas. Las llamas envolvieron la mansión LaLaurie en la calle Royal. Lo que Comenzó como un incendio en la cocina. pronto Se convirtió en un infierno que desvelaría un horror inimaginable. al fuego se originó en la cocina. Efectivamente, donde una cocinera de 70 años estaba encadenada a la estufa. Imagino la desesperación La cocinera, una esclava de la casa, que la llevó a confesó haber iniciado el incendio intencionadamente. tomar una decisión Prefería morir entre las llamas que enfrentarse al destino que le esperaba en Abu Dhabi. tan drástica. Un destino que, según los rumores, era peor que la muerte misma. Se dice Te dice, que nadie que subía a la guardilla volvía a salir. los bomberos, Un escalofrío recorre mi espalda al pensar en lo que ocurría en esa parte de la casa. al acudir a sofocar el incendio, se toparon con una resistencia inesperada. Los LaLaurie. Los LaLaurie, en un intento por ocultar la verdad, intentaron impedir el acceso a la dependencia de los esclavos. Impedir el acceso a los bomberos. Por supuesto. Eso sin duda despertó sospechas entre la multitud que se había congregado para presenciar el incendio. La multitud, intuyendo que algo terrible se escondía tras las puertas cerradas, forzó la entrada. ¿Por qué? Lo que encontraron allí desafiaba toda comprensión humana. Un escenario dantesco En la buhardilla que quedó grabado en la memoria colectiva de Nueva Orleans. encontraron al menos 7 esclavos encadenados, mutilados, mostrando signos de torturas inimaginables. El juez Jean-François Canonge, El juez Jean-François Canonge, testigo de la escena, testigo de la escena, la describió como horrible, le describió como un espectáculo que le heló la sangre. horrible. Había una mujer con un colar de hierro que le impedía mover la cabeza. Es difícil siquiera intentar comprender la magnitud del horror. Otra con una profunda herida en el cráneo. Que se vivió entre esos muros. Los relatos de los testigos hablan de cuerpos demacrados, de gritos de dolor que resonaban en la noche. Y todo esto ocurría Es una historia que nos confronta con la parte más oscura del alma humana. justo bajo las narices de la alta sociedad de Nueva Orleans. La hipocresía y la ceguera ante el sufrimiento ajeno a menudo caminan de la mano. La misma sociedad que se codeaba con Delphine LaLaurie en sus fiestas, sin sospechar la monstruosidad que se ocultaba tras su sonrisa. Ese es uno de los mayores misterios que rodean este caso. ¿Y qué pasó con Delphine LaLaurie tras destaparse su secreto? Se dice que aprovechó el caos del incendio y la indignación de la multitud para huir de Nueva Orleans. Pagó por sus crímenes. Algunos afirman que se dirigió a París, donde habría muerto años después bajo una identidad falsa. Pero su destino final, como tantos otros detalles de su vida, permanece envuelto en un manto de misterio. Hay versiones contradictorias sobre su muerte, incluso sobre su lugar de entierro. Una sombra que se proyecta sobre la mansión LaLaurie hasta el día de hoy. Algunos creen que nunca abandonó Nueva Orleans y que su espíritu aún ronda la mansión. La verdad es que la desaparición de Delphine LaLaurie contribuyó a alimentar las leyendas que surgieron en torno a la mansión. La falta de un juicio, de un castigo ejemplar. Es como si la ciudad necesitara una explicación o cierre a una historia tan atroz. Dejó un vacío que la imaginación popular se encargó de llenar. En ausencia de respuestas concretas, ¿Y se casó? surgieron las especulaciones, los rumores. Y esas historias transmitidas de generación en generación Las historias que se susurraban en voz baja. se fueron convirtiendo en parte del folclore de Nueva Orleans, mezclando la realidad con la ficción, el horror con la superstición. Hablando de historias, hay una que siempre me ha fascinado. ¿Ah, sí? La del pozo secreto en el patio de la mansión.
donde se dice que Delphine Lalaurie ocultaba los cuerpos de sus víctimas. El famoso pozo de la mansión Lalaurie. Un pozo que nunca ha sido encontrado. Es una historia que ha cautivado la imaginación de muchos, pero cuya leyenda perdura hasta nuestros días. pero que carece de base histórica. Pero no se encontraron restos humanos enterrados en el jardín. Nunca se ha encontrado ningún pozo en el patio de la mansión. Eso daría cierta credibilidad a las historias de torturas y asesinatos que se contaban en voz baja. Ni durante la época de los Lalauries, ni en excavaciones posteriores. Es cierto que durante la reconstrucción de la mansión, Es cierto tras los destrozos causados por la multitud enfurecida, que durante la reconstrucción de la mansión, tras los destrozos causados por la multitud enfurecida, se desenterraron varios esqueletos en el patio. se desenterraron varios esqueletos en el patio. Sin embargo, nunca se pudo determinar con certeza a quién pertenecían esos restos. Sin embargo, Algunos historiadores creen que los restos podrían pertenecer a víctimas de la epidemia de fiebre amarilla que azotó Nueva Orleans a principios del siglo XIX. podrían ser esclavos de la época de los Lalaurie Es cierto. o víctimas de algún otro suceso macabro. La fiebre amarilla no hacía distinciones de clase, El misterio sigue sin resolverse. pero sus efectos se sentían con mayor crudeza en los barrios más pobres, Una epidemia que, por cierto, donde la falta de higiene y la desnutrición eran un caldo de cultivo para la enfermedad. se cebó especialmente con la población negra ya de por sí vulnerable debido a las condiciones de vida precarias que soportaban. Ha sido escuela, conservatorio de música, bar tienda de muebles e incluso apartamentos de lujo. Volviendo a la mención Lalaurie, Cada nuevo propietario, cada nueva función, una capa más sobre un lienzo ya de por sí oscuro y complejo. su historia no se limita a los horrores descubiertos en 1834. Es como si la casa misma fuera un imán para aquellos que se sienten atraídos por lo desconocido, Tras la huida de Delphine, por los secretos que se esconden tras las paredes, el edificio ha tenido una vida agitada, por las historias que se susurran en la oscuridad. casi como si intentara librarse del peso de su pasado. Esa historia ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, especialmente tras los problemas financieros de Nicolas Cage. Y sin embargo, el pasado siempre encuentra la forma de dejar su huella. El actor que fue propietario de la mansión a principios de los 2000. La mansión Lalaurie sigue atrayendo a curiosos, a historiadores, a buscadores de lo paranormal. Cage perdió la propiedad en una subasta tras una serie de inversiones fallidas. Hablando de secretos, hay uno que me intriga especialmente. Algunos lo atribuyen a la mala suerte, otros a la influencia negativa de la mansión. La supuesta maldición que pesa sobre la propiedad. Lo cierto es que su paso por la casa estuvo marcado por la controversia y la especulación. Se dice que todo aquel que ha habitado la mansión Lalaurie tras la huida de Delphine ha sufrido desgracias, accidentes o incluso la muerte. Es difícil saberlo con certeza. Nicolas Cage, un personaje peculiar con una fascinación por lo oculto, No hay pruebas tangibles que respalden la existencia de una maldición. se vio afectado por la supuesta maldición de la mansión Lalaurie. Sin embargo, la historia de la mansión Lalaurie está plagada de sucesos inexplicables, de coincidencias inquietantes. ¿Crees que hay algo de verdad en esa maldición? Esta es una de las cosas que hace que este caso sea tan fascinante. ¿O es simplemente otra leyenda creada para aumentar el aura de misterio que rodea la mansión? Nos confronta con lo desconocido, con la posibilidad de que haya fuerzas que se escapan a nuestra comprensión, Es como si la casa misma se resistiera a olvidar su pasado. y con la necesidad de encontrar respuestas, de dar sentido a lo inexplicable. Como si los ecos del sufrimiento que presenció aún resonaran entre sus muros. La búsqueda de la verdad a menudo nos lleva por caminos inesperados. La mansión Lalaurie es un recordatorio de que el pasado no siempre queda atrás. A veces las respuestas que encontramos no son las que esperábamos, pero nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la historia, la fragilidad de la memoria, la persistencia del pasado. A veces se aferra a nosotros, susurra en nuestros oídos, nos recuerda que las sombras pueden ser más largas de lo que imaginamos. La mención Lalaurie es un recordatorio de que el pasado no siempre queda atrás. La mención Lalaurie, un lugar donde el pasado se niega a morir. Es un lugar que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, Un recordatorio de que la historia no siempre está escrita en los libros. sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal, Sino que a veces se encuentra grabada en las paredes, sobre la fragilidad de la moral, sobre la facilidad con la que podemos caer en la barbarie. en los cimientos, en el silencio inquietante de una casa que ha presenciado lo inimaginable. La historia de Delphine Lalaurie y sus víctimas nos confronta con una realidad incómoda. Es un lugar que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Nos recuerda que la esclavitud no fue un evento aislado, sino un sistema brutal que se mantuvo durante siglos, dejando cicatrices profundas en la sociedad. Sobre la fragilidad de la moral, sobre la facilidad con la que podemos caer en la barbarie. Cicatrices que aún son visibles en la actualidad.
y sobre la importancia de no olvidar. La lucha por la igualdad, por la justicia social sigue siendo una batalla que debemos librar día a día. De mantener viva la memoria de lo sucedido para que no se repita. La mención LaLaurie con su aura de horror y misterio Cicatrices que aún son visibles en la actualidad. se convierte en un símbolo de esa lucha. La lucha por la igualdad, por la justicia social, sigue siendo una batalla que debemos librar día a día. Un recordatorio de las sombras del pasado que debemos iluminar con la luz de la verdad y la justicia. La mansión LaLaurie con su aura de horror y misterio se convierte en un símbolo de esa lucha. Es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que incluso en los lugares más tenebrosos, la luz puede encontrar la forma de abrirse paso. Un recordatorio de las sombras del pasado que debemos iluminar con la luz de la verdad y la justicia. Un lugar que nos recuerda que la historia a veces puede ser más aterradora que cualquier ficción. Y a pesar de la oscuridad, a pesar del horror, la mansión LaLaurie también nos habla de la resiliencia del espíritu humano. Y con esa reflexión damos por concluido nuestro recorrido por la historia de la mansión LaLaurie. De la capacidad de superar la adversidad, de encontrar la fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Un lugar que nos ha transportado al corazón de Nueva Orleans, a un mundo de contrastes y contradicciones de belleza y horror. Es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que incluso en los lugares más tenebrosos, la luz puede encontrar la forma de abrirse paso. Un lugar que nos ha invitado a explorar los rincones más oscuros de la historia y de la mente humana. La mansión LaLaurie, un enigma que nos atrapa. Y que nos ha recordado la importancia de no olvidar el pasado para construir un futuro mejor. Que nos invita a explorar los límites de lo real y lo imaginario. Esperamos que este viaje, a través de las historias que se esconden tras los muros, les haya dejado con una profunda reflexión. Que nos desafía a confrontar nuestros miedos y a buscar la verdad en las sombras del pasado. Y que la historia de la mansión LaLaurie les inspira a buscar la verdad, a luchar contra la injusticia y a construir un mundo donde la dignidad humana sea siempre respetada. Un lugar que nos recuerda que la historia a veces puede ser más aterradora que cualquier ficción. Hasta la próxima, amigos de Relatos entre Muros, donde las historias ocultas en los muros cobran vida. La verdad es que la desaparición de Delphine LaLaurie contribuyó a alimentar las leyendas que surgieron en torno a la mansión. La falta de un juicio, Es como... de un castigo ejemplar. Sí, la ciudad necesitara Dejó un vacío que la imaginación popular se encargó de llenar. Una explicación, un cierre, Exacto. una historia. Y esas historias transmitidas de generación en generación se fueron convirtiendo en parte del folclore de Nueva Orleans, mezclando la realidad con la ficción, el horror con la superstición. Nosotros, en ausencia de respuestas concretas, Así. surgieron las especulaciones, los rumores, las historias que se susurraban en voz baja. Hablando de historias, hay una que siempre me ha fascinado. El famoso pozo de la mansión LaLaurie. La del pozo secreto en el patio de la mansión donde se dice que Delphine LaLaurie ocultaba los cuerpos de sus víctimas. Es una historia que ha cautivado la imaginación de muchos, pero que carece de base histórica. Un pozo que nunca ha sido encontrado, pero cuya leyenda perdura hasta nuestros días. Nunca se ha encontrado ningún pozo en el patio de la mansión, ni durante la época de los LaLaurie, ni en excavaciones posteriores. Pero no se encontraron restos humanos enterrados en el jardín. Eso daría cierta credibilidad a las historias de torturas y asesinatos Es cierto. que se contaban en voz baja. Que durante la reconstrucción de la mansión, tras los destrozos causados por la multitud enfurecida, se desenterraron varios esqueletos en el patio. Es cierto que durante la reconstrucción de la mansión tras los destrozos causados por la multitud enfurecida, Sin embargo, nunca se pudo determinar con certeza a quién pertenecían esos restos. se desenterraron varios esqueletos en el patio. Sin embargo, Algunos historiadores creen que los restos podrían pertenecer a víctimas de la epidemia de fiebre amarilla que azotó Nueva Orleans a principios del siglo XIX. podrían ser esclavos de la época de los LaLauries o víctimas de algún otro suceso macabro. El misterio sigue sin resolverse. Una epidemia que, por cierto, se cebó especialmente con la población negra ya de por sí vulnerable debido a las condiciones de vida precarias que soportaban. Es cierto, la fiebre amarilla no hacía distinciones de clase, pero sus efectos se sentían con mayor crudeza en los barrios más pobres, donde la falta de higiene y la desnutrición eran un caldo de cultivo para la enfermedad. Volviendo a la mansión LaLaurie, su historia no se limita a los horrores descubriéndose en 1834. Tras la huida de Delphine, el edificio ha tenido una vida agitada, casi como si intentara librarse del peso de su pasado. Ha sido escuela, conservatorio de música, bartienda de muebles e incluso apartamentos de lujo. Cada nuevo propietario, cada nueva función, una capa más sobre un lienzo ya de por sí oscuro y complejo. Y sin embargo, el pasado siempre encuentra la forma de dejar su huella.
La mansión Lalaurie sigue trayendo curiosos a historiadores, a buscadores de lo paranormal. Es como si la casa misma fuera un imán para aquellos que se sienten atraídos por lo desconocido, por los secretos que se esconden tras las paredes, por las historias que se susurran en la oscuridad. Hablando de secretos, hay uno que me intriga especialmente. Esa historia ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, especialmente tras los problemas financieros de Nicolas Cage, el actor que fue propietario de la mansión a principios de los 2000. La supuesta maldición que pesa sobre la propiedad. Se dice que todo aquel que ha habitado la mansión Lalaurie tras la huida de Delfín ha sufrido desgracias, accidentes o incluso la muerte. Cage perdió la propiedad en una subasta tras una serie de inversiones fallidas. Nicolas Cage. Algunos lo atribuyen a la mala suerte, otros a la influencia negativa de la mansión. Lo cierto es que su paso por la casa estuvo marcado por la controversia y la especulación. Un personaje peculiar con una fascinación por lo oculto. Se vio afectado por la supuesta maldición de la mansión Lalaurie. Es difícil saberlo con certeza. No hay pruebas tangibles que respalden la existencia de una maldición. Sin embargo, la historia de la mansión Lalaurie está plagada de sucesos inexplicables de coincidencias inquietantes. ¿Crees que hay algo de verdad en esa maldición? ¿O es simplemente otra leyenda creada para aumentar el aura de misterio que rodea la mansión? Esa es una de las cosas que hace que este caso sea tan fascinante. Nos confronta con lo desconocido, con la posibilidad de que haya fuerzas que se escapan de nuestra comprensión. Es como si la casa misma se resistiera a olvidar su pasado, como si los ecos del sufrimiento que presenció aún resonaran entre sus muros. Y con la necesidad de encontrar respuestas, de dar sentido a lo inexplicable. La mansión Lalaurie es un recordatorio de que el pasado no siempre queda atrás. A veces se aferra a nosotros, susurra en nuestros oídos. Nos recuerda que las sombras pueden ser más largas de lo que imaginamos. La búsqueda de la verdad a menudo nos lleva por caminos inesperados. A veces las respuestas que encontramos no son las que esperábamos, pero nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la historia, la fragilidad de la memoria, la persistencia del pasado. La mansión Lalaurie, un lugar donde el pasado se niega a morir, un recordatorio de que la historia no siempre está escrita en los libros, Que a veces sino que a veces se encuentra grabada en las paredes, en los cimientos, en el silencio inquietante de una casa, se encuentra grabada en las paredes. que ha presenciado lo inimaginable. En los cimientos, en el silencio inquietante. Es un lugar que nos invita a reflexionar. De una casa que ha presenciado lo inimaginable. Es un lugar que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana. Sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Sobre la fragilidad de la moral. Sobre la fragilidad de la moral, sobre la facilidad con la que podemos caer en la barbarie. Sobre la facilidad con la que podemos caer en la barbarie. Sobre la importancia de no olvidar de mantener viva la memoria de lo sucedido para que no se repita. La historia de Delfín Lalaurie y sus víctimas nos confronta con una realidad incómoda, nos recuerda que la esclavitud no fue un evento aislado, sino un sistema brutal que se mantuvo durante siglos, dejando cicatrices profundas en la sociedad. Cicatrices que aún son visibles en la actualidad. La lucha por la igualdad, por la justicia social, sigue siendo una batalla que debemos librar día a día. La mansión Lalaurie, con su aura de horror y misterio, se convierte en un símbolo de esa lucha. Un recordatorio de las sombras del pasado que debemos iluminar con la luz de la verdad y la justicia. Y a pesar de la oscuridad, a pesar del horror, la mansión Lalaurie también nos habla de la resiliencia del espíritu humano. Es un mensaje de esperanza. De la capacidad de superar la adversidad, de encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Un recordatorio de que incluso en los lugares más tenebrosos la luz puede encontrar la forma de abrirse paso. La mansión Lalaurie, un enigma que nos atrapa, que nos invita a explorar los límites de lo real y lo imaginario. Un lugar que nos recuerda. Que nos desafía a confrontar nuestros miedos y a buscar la verdad en las sombras del pasado. Que la historia a veces puede ser más aterradora que cualquier ficción. Un lugar que nos recuerda que la historia a veces puede ser más aterradora que cualquier ficción. Y con esa reflexión damos por concluido nuestro recorrido por la historia de la mansión Lalaurie, un lugar que nos ha transportado al corazón de Nueva Orleans, a un mundo de contrastes y contradicciones de belleza y horror. Un lugar que nos ha invitado a explorar los rincones más oscuros de la historia y de la mente humana. Un lugar. Y que nos ha recordado la importancia de no olvidar el pasado para construir un futuro mejor. Que nos ha invitado a explorar los rincones más oscuros de la historia y de la mente humana, y que nos ha recordado la importancia de no olvidar el pasado para construir un futuro mejor.
Esperamos que este viaje, a través de las historias que se esconden tras los muros, les haya dejado con una profunda reflexión. Y que la historia de la mansión LaLaurie les inspira a buscar la verdad, a luchar contra la injusticia y a construir un mundo donde la dignidad humana sea siempre respetada. Y que la historia de la mansión LaLaurie les inspire a buscar la verdad, a luchar contra la injusticia y a construir un mundo donde la dignidad humana sea siempre respetada. Hasta la próxima, amigos de Relatos Entre Muros, donde las historias ocultas en los muros cobran vida.